es un problema de salud pública por las múltiples implicaciones que tiene no solo para las personas que consumen, sino para el contexto en general en el que viven las personas. Se calcula más o menos que 33 millones de muertes a nivel mundial están relacionadas con el uso del alcohol. Eso es más o menos un 6% de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. En 2015 era lo que nos reportaba. También se sabe que está relacionada con más de 200 tipos de enfermedades que no son directamente de transmisión, es decir, por ejemplo, con cáncer de faringe, con cáncer de páncreas, es decir, trastornos o enfermedades que no pueden ser prevenidas de alguna forma si no fuese por el uso del alcohol. Y también provoca una gran discapacidad, es decir, las personas que suelen consumir alcohol terminan alejándose de aquellas cosas que son importantes, su trabajo, su familia, sus relaciones sociales. Bueno, y básicamente también nos decíamos que el uso del alcohol está relacionado con muerte prematura. Más o menos se calcula que el 25% de la población de las muertes más bien que existen a nivel mundial ocurren entre los 20 y 39 años, pero tienen que ver con el uso del alcohol. Bueno, lo que les contaba un poco sobre las pérdidas a nivel social, económico, pérdidas laborales y lo que nos importa más, el contexto mexicano. Originalmente esta investigación había estado hecha para trabajar con pacientes con alcohol, pero dada la población que tenemos en la Facultad de Psicología, como se fueron dando las cosas, terminaron incluyéndose pacientes con uso de otras drogas. Entonces, los resultados que vemos están combinados con otros usos de sustancias. En México se calcula que aproximadamente 5 millones de personas, o sea, mexicanos, cumplen con los requerimientos para ser diagnosticados con un trastorno por uso de sustancias. Los trastornos por uso de sustancias pueden ser dependencia o abuso. En este caso, nos reportan que más o menos 6% de las personas tienen dependencia al alcohol. Y bueno, eso que ha llevado a nivel mundial y especialmente en México, ha llevado a desarrollar diferentes tipos de intervenciones, en particular las que nos interesan son de orden psicológico. En México existen muchas intervenciones psicológicas, pero también a nivel mundial que han probado su efectividad a través de ensayos clínicos aleatorios. Los ensayos clínicos aleatorios son como la piedra angular o la criba que se utiliza para decir qué tipo de tratamiento es adecuado para tratar a qué tipo de pacientes. Y en ese sentido, los tratamientos cognitivo-conductuales han demostrado ser efectivos, es decir, tienen un efecto real sobre el consumo de alcohol en los pacientes y de otras drogas. Sin embargo, a últimas fechas, más o menos por ahí de 2010, que es el análisis que realizo para ver qué tan efectivos son los tratamientos, lo que se sabe es que el efecto del tratamiento cognitivo-conductual tiende a desvanecerse mientras avanza en el tiempo. Esto es, al año de tratamiento, si dividiéramos a los pacientes que consumen en 3/3, una tercera parte va a permanecer sin consecuencias por consumo, es decir, va a mantenerse abstemio. Una tercera parte va a tener algunos problemas y otra tercera parte va a seguir manteniendo las mismas complicaciones que tenían al principio. Eso indica que entonces los tratamientos cognitivo-conductuales tienen una amplia ventaja o una ventana de oportunidad para ser mejorados, es decir, tratar de que sus resultados se mantengan a más largo plazo. Es interesante si se considera que muchos tratamientos cognitivo-conductuales han sido considerados muy efectivos en el abordaje de adicciones. Pero bueno, eso nos debe plantearnos en el contexto mexicano la misma pregunta. Muchos de los tratamientos que en México existen son adaptaciones de tratamientos que vienen de fuera, es decir, de tratamientos que fueron desarrollados en su mayor contexto en los Estados Unidos y Norteamérica. Entonces, muchos tratamientos son adaptaciones de esos programas, por lo tanto, tienen las mismas limitaciones. Yo diría que a pesar de, aparte de esas limitaciones, tienen también el cómo han sido probados en contextos mexicanos con muestras muy reducidas de participantes, lo cual habilita más su efectividad. Entonces, lo que estoy reportando básicamente lo que la literatura internacional nos dice, dado que es la que tiene los estándares científicos más elevados, los que deberían de considerar para hablar de efectividad, y en ese contexto también voy a situar los tratamientos mexicanos, que básicamente son adaptaciones de sus tratamientos. Yo voy a trabajar con un programa en particular que se llama Programa de Prevención Estructurado para Estudiantes Universitarios o PEREU, que como les he comentado, también es una adaptación de un programa desarrollado en la Fundación contra la Adicción de Canadá y que se ha aprobado en México. Tiene características particulares a diferencia de otras intervenciones, como ser un modelo particular de prevención de recaídas. La conferencia no da o la plática no da para plantear todo el modelo de prevención de recaídas, que lo retoma la idea original propuesta por Mario.
También considera la motivación para el cambio como una piedra fundamental en el tratamiento de la adicción, el enfrentamiento de situaciones de riesgo y la exposición gradual ante dichas situaciones, que básicamente lo que todo tratamiento cognitivo-conductual suele hacer cuando se aborda la adicción. Básicamente se enseña al paciente a identificar situaciones de riesgo, a planear cómo hacerles frente, se le entrena en diferentes cosas como solución de problemas, asertividad, relajación y por ejemplo, comunicación inteligente a veces con su pareja, de tipo de destrezas de este tipo. El Perú tiene sus propias limitaciones en particular, un poco va a girar mi trabajo respecto a las limitaciones de esta intervención en el contexto que les he contado. Tiene mucha dificultad para trabajar con pacientes que tienen perfil diferenciado, es decir, pacientes que consuman por todo y por nada, es decir, pacientes que consumen si están alegres, si están enojados, si están irritados, si están... Sí, parecía que consumen por todo motivo que encuentran. Lo menciono porque muchos tratamientos han sido ubicados específicamente para pacientes que tienen cierta complicación con ciertas situaciones, ¿vale? Entonces no son generalizados. Muchas de las estrategias que utiliza esta intervención consideran disparadores externos del consumo, pero hacen muy poco énfasis en disparadores internos. ¿A qué me refiero con disparadores? Aquellas situaciones que llevan a la persona a consumir, por ejemplo, pasar por un lado y antes consumir alcohol y de repente se me vuelve a antojar. Muchos tratamientos trabajan con los pacientes en decirles que le den un poco la vuelta, que busquen hacer otras cosas, pero tienen complicaciones al momento de trabajar con eventos internos, es decir, con eventos que están dentro del sujeto como cuáles. La ansiedad por consumir, el enojo, la tristeza y la sensación de vacío, que es una cosa que los pacientes suelen reportar con mucha frecuencia. La mayor parte de intervenciones que se ocupan para este tipo de tratamientos, que es un poco la siguiente lámina, van enfocadas básicamente a evitar las sensaciones internas. De hecho, en los tratamientos se le conoce como componentes de control emocional, es decir, cómo manejas la ansiedad, pensando en otra cosa, pensando en qué va a pasar, cómo manejas sobre todo el craving, que es el deseo por consumir. Sale a tomar un poco de aire, toma un vaso de agua, come una zanahoria, piensan que eso va a pasar muy pronto. Es decir, todas las estrategias que se ocupan con disparadores internos suelen ser de tipo evitativo. A la larga, las estrategias de evitación para disparadores internos terminan siendo básicamente contradictorias. Es decir, si yo les planteara en este momento que borraran de la cabeza la imagen de su madre que tal vez han visto en la mañana, resultaría imposible sacarla de su cabeza. Lo mismo ocurre cuando se le pide a un paciente que trate por un momento de sacar del contexto o de lo que está sintiendo las ganas de consumir. Es decir, las ganas de consumir no se pueden evitar, no se pueden sacar de esa forma. Entonces, estas estrategias utilizadas son de tipo evitativo. Esa es una limitación que tienen en general algunos programas cognitivo-conductuales para tratar la adicción. ¿Cómo se puede superar la limitación? La literatura nos dice que hay una cantidad de variables que están relacionadas con el consumo, inevitablemente que hay muchas. Pero también nos dice que hay algunas variables que pueden mejorar las intervenciones que tenemos en la actualidad. Entre ellas encontramos la aceptación, el momento presente, los valores personales y la motivación. Pareciera ser que estas cuatro variables podrían ser o ayudar a que los tratamientos cognitivos conductuales actuales con los que contamos pudieran ser mejorados. Existen varias aproximaciones dentro de la propia terapia cognitivo-conductual recientes que han volteado hacia este tipo de variables que se les conoce como terapias cognitivo-conductuales contextuales, algunas llaman terapia de tercera generación, y existen diferentes tipos de ellas. Tenemos la terapia de aceptación y compromiso, la prevención de recaída basada en la atención plena, la terapia analítico-conductual y la terapia metacognitiva. Todas ellas lo que hacen básicamente es guiarnos a cómo enfrentar los disparadores internos, es decir, de alguna forma cómo lidiar con las sensaciones y cómo lidiar con pensamientos que en el modelo más tradicional cognitivo-conductual han sido dejados un poco de lado. ACT básicamente está fundamentada en un modelo que se llama de flexibilidad psicológica, a su vez tiene que ver con una aplicación básica de la ciencia que se llama teoría de los marcos relacionales, que considera básicamente el lenguaje como relacionar literariamente eventos. Y después toma las claves contextuales de esas relaciones para aplicar la nueva relación. Es muy poquita la explicación, pero en general es la idea de RFT y de ARA. La flexibilidad psicológica es lo que importa y lo que nos propone este modelo. ¿Por qué? Porque permite integrar esas cuatro variables que yo les mostré en un principio y la define de la siguiente manera. La flexibilidad psicológica es la habilidad para estar en contacto con las experiencias privadas que surgen en el momento presente sin la necesidad de evitarlas
o escapar de ellos y ajustar la conducta de acuerdo a lo que la situación requiere, con el fin de perseguir fines valorados. Esta definición de flexibilidad psicológica tiene que ver con cómo hacer frente a los disparadores internacionales. Esa es la mayor limitación que tienen las intervenciones. Esta frase, los que trabajan con personas que tienen adicciones, tal vez resuma perfectamente lo que acabo de mencionar y esté un poquito más claro. Dice: concédeme la sanidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, hablo para cambiar el sexo y la sabiduría para reconocer la diferencia. Básicamente, recupera un poco de esta sabiduría y la vuelve a integrar en cómo hacer frente a situaciones de este tipo. Este es el modelo de flexibilidad psicológica, que básicamente está compuesto por 6 procesos que interactúan todos entre ellos para dar como resultado ser flexible. Lo que propongo yo es mejorar esta intervención a través de integrar esas 4 variables que le mencionaba en un principio, a través del modelo que propone el modelo de flexibilidad psicológica, que integra básicamente esas 4 variables, e integrado dentro del PEO, el programa de prevención estructurada de recaídas, para mejorar los efectos que tiene a largo plazo. En un primer momento se planteó probar la intervención con 2 grupos, uno control y uno experimental, para ver si era mejor que el tradicional, dadas las características de la población y que no se pudieron conseguir los 2 grupos, es decir, se planteaban 2 grupos de 15 sujetos para tener un total de 30, solamente se quedó con uno, dadas los tiempos, los pacientes y demás, solamente nos quedamos con 12 pacientes, que es el límite de un solo grupo, aunque hubiera sido muy menos tener 2 grupos para hacer la comparación. Se consideran 12 participantes, y todos ellos reclutados en la Facultad de Psicología, en el programa de conductas selectivas y a través de campaña de reclutamiento, que fue como se trajeron. No conozco todos los datos de los pacientes, estos son algunos, son muy variados: 43, 24, 73 años, todos tienen dependencia media, de media a moderada, tienen una historia de consumo más o menos de 5 a 10 años, un patrón de consumo frecuente, es decir, consumen más de 2 veces a la semana, y tienen problemas económicos, familiares, laborales, de salud. Y un criterio fue que no mostraran algún tipo de diagnóstico de psicosis o esquizofrenia. Los instrumentos que se ocuparon básicamente son 3, hay más, pero menciono estos 3: la línea base de perspectiva, la escala de dependencia del alcohol y el proceso de aceptación y acción para el consumo de sustancias, que evalúa la flexibilidad. El diseño finalmente quedó de un grupo con medidas repetidas pre-post a los 3, al mes, a los 3 y a los 6 meses. Las variables son el tratamiento, la ingrediente que se manipula, y finalmente la variable de intervención es el consumo de alcohol. El procedimiento, dado que es una intervención particular a la que se le anexan básicamente las variables que acabo de mencionar, entonces el procedimiento que voy a describe básicamente la intervención tradicional, y en cada apartado de la intervención tradicional se adhieren diferentes estrategias que generan o aceptación o motivación, o la parte que tiene que ver con atención consciente o atención plena. El procedimiento básicamente consta de 2 fases, y la siguiente es el tratamiento en sí. Entonces voy a describir la primera, que es básicamente reclutar a los pacientes, es decir, lo que se buscó es a través de la Facultad de Psicología con los pacientes que llegaban a pedir atención, reclutar a aquellos que quisieran explícitamente atención por uso de sustancias. Los pacientes que no tienen este requisito pues se les canalizó otro tipo de atención, y solamente trabajamos con los que explícitamente deciden trabajar con consumo de alcohol. Dado que lo que se tiene en el programa de conductas selectivas son diferentes pacientes, también se trabaja con otros pacientes como cocaína, tabaco, marihuana. Entonces, a la par que se trabajó con los que se le aplicaba el programa de uso de alcohol, se decidió también trabajar con otros pacientes de diferentes sustancias. La evaluación diagnóstica básicamente es el proceso de admisión del Centro de Servicios Psicológicos en parte, y de aplicar una prueba muy breve que se llama esquema de dependencia al alcohol, lo que permite saber si el paciente cubre con el requisito de ser dependiente o no. Una vez que el paciente desea o recurre, primero, pedir atención por consumo de alcohol, y segundo, tener criterio de dependencia, se asignaba al programa de prevención estructurada de recaídas. Originalmente se asignaron a 2 condiciones: la condición de tratamiento tradicional y la condición a la que se anexaban las variables que les acabo de comentar, el modelo de flexibilidad psicológica. Al final solamente nos quedamos con un grupo, y lo que reporto son los participantes de ese grupo experimental. La intervención tradicional del programa de prevención estructurada de recaídas está compuesta de 5 componentes que tenemos del lado izquierdo, que está como evaluación, entrevista motivacional, plan de tratamiento individual
individualizado SRP, que es las iniciales del programa en inglés, que básicamente se refiere a la iniciación del cambio y el mantenimiento del cambio. Ustedes verán que del lado derecho, esta otra columna donde salen flechas que dicen que contemplación, reparación, acción y mantenimiento. Esto quiere decir que cada una de las fases del tratamiento tradicional está igualada con el modelo de Prochaska y Clemente. Es decir, supone que los pacientes que entran al tratamiento no están motivados para cambiar, y lo que va a hacer el terapeuta es generar motivación para que el paciente pase de un estadio al siguiente. Eso es lo que tradicionalmente la intervención hace. Muy brevemente, por ejemplo, los pacientes que están en entrevista motivacional, lo que se ocupa en la evaluación, que se obtuvo de la evaluación para hacer un balance decisional, es decir, los pros y contras de cambiar o no cambiar la forma de beber alcohol. Una vez que se genera una decisión de cambio, entonces se sigue con el plan de tratamiento individualizado. Esto no ocurre, es decir, el paciente no puede pasar a la siguiente fase si no ha quedado claro que quiere hacer un cambio, porque no tendría sentido seguir adelante si no hay una decisión de cambio. Entonces, lo que hace básicamente el tratamiento es hacer esta secuenciación tradicionalmente. Lo que decidimos hacer, o lo que decidí hacer para la intervención que planteo, es a cada componente de los que están atrás, que son los que tenemos aquí, se anexan procedimientos que generan o aceptación o atención en el momento presente, ¿vale? O motivación. Motivación se trabaja básicamente en el componente de entrevista motivación, entonces hay mucho que hacer. La parte que tiene que ver, tal vez la más central después de la fase de evaluación, que es la primera, y la de entrevista motivacional, que es la segunda, es la parte que tiene que ver con el paciente decide hacer un cambio. Entonces, lo primero que se le entrena, lo que se agregó a la intervención tradicional fue ver al malestar como parte del trayecto que va a encontrar en el momento de hacer un cambio. Muchos pacientes a veces no están decididos a hacer un cambio porque les da un poco la sensación de saber que no van a poder, que van a sentir la ansiedad por consumir. Pero lo que se propone a esos pacientes básicamente es ver el malestar que surge de tomar una decisión comprometida respecto al cambio como parte del mismo ataque, es decir, un poco parecido al uso de metáforas que se ocupan para tener diferentes procedimientos. Bueno, les cuento un poco los resultados. Los he dividido en tres fases, esta que dice de consumo bajo, consumo medio y consumo alto. Lo que tenemos aquí son 6 pacientes y el resto de los pacientes todos siguen en la parte del tratamiento, entonces estos son básicamente los que están, digamos, de la parte ya final. Y lo que quisiera que notaran aquí es, tenemos una línea base retrospectiva, que es el consumo de un año, la primera parte que está acá. Esta aquí es la base de línea retrospectiva, la primera que tenemos acá, hasta el 2018 más o menos es la fase de tratamiento, el primer seguimiento, el segundo y el tercer seguimiento. Estos son los pacientes que consumen básicamente alcohol y grapas de localidad. Están juntos básicamente porque sus consumos no son tan elevados, es a lo largo del año. La siguiente gráfica que les presento es la de pacientes que tienen consumo medio. Ustedes podrán ver que están agrupados más bien por la cantidad de consumo más que por la unidad, porque no se pueden sumar porque son completamente distintos, no bien la magnitud del consumo por lo que están agrupados. Lo mismo, tenemos los mismos indicadores, la línea base retrospectiva, la fase de tratamiento, la fase de primer seguimiento, segundo y tercero. Y esta que dice de consumo alto, es decir, pacientes que consumen más de 700 copas, o por ejemplo en el caso de la línea azul es un paciente que consume tabaco, son 426 tabacos o cigarrillos al mes. Está igualmente dividida la gráfica. Y al final lo que tenemos es esta parte que es el puntaje de flexibilidad psicológica, que nos muestra básicamente el puntaje que ha obtenido el paciente en el cuestionario sobre flexibilidad. Lo que quisiera que notaran en general de aquellos pacientes que ya tienen todos los seguimientos es que parece que hay una tendencia a aumentar la flexibilidad a lo largo de los diferentes seguimientos. Hay pacientes de esos que todavía están en tratamiento, es decir, los pacientes que no tienen un poquito, por eso es que no están reportados todos aquí. Eso quiere decir que todavía falta más o menos un año para poder recolectar los datos que necesito, porque el tratamiento pues está más bien por la permanencia del efecto a largo plazo. Y bueno, eso sería como a grandes rasgos un poco la intervención que quería contar eso. Y bueno, eso es todo.
A continuación nos acompaña José Naum Rangel Villafaña, quien nos va a presentar la teoría interpersonal del suicidio en universitarios mexicanos, un estudio piloto. Buenos días, muchas gracias, doctora. Pues bien, les voy a presentar los resultados de un estudio piloto relacionado con uno de los estudios de mi proyecto de doctorado. El objetivo principal de este estudio piloto pues era evaluar la viabilidad de un estudio a mayor escala. ¿Okay? Entonces, algunos antecedentes importantes al respecto del suicidio, principalmente epidemiológicos. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año hay más de 200.000 suicidios en todo el mundo. Ellos calculan, según esta cifra, que hay un suicidio en el mundo cada 40 segundos. Un dato más específico es el del año de 2012, donde se reportaron 804.000 suicidios. La tasa anual global en cuanto a suicidios es de 11.4 por cada 100.000 habitantes. Es un punto importante a considerar según la tasa de suicidios en nuestro país, por mencionar un poco más adelante. En nuestro país, el INEGI reportó en 2018 los resultados más actualizados hasta 2016 de los suicidios en el país. Son 6.370 suicidios. De ellos podrán darse cuenta que la mayoría son hombres y un porcentaje menor de mujeres. En general, se calcula que estos 6.370 suicidios representan el 1% del total de muertes en ese año. Les hablaba respecto de la tasa de suicidio que sigue en aumento. Algunos autores comparan las tasas de suicidio desde 1970, que era de 1.13, en 2007 pasó a 4.12 y el dato más actualizado reportado por la OMS en 2015 es de 5.0. Es decir, parece que las tasas de suicidio en nuestro país, la tendencia pues es hacia el aumento. Si nosotros comparamos esto con la tasa anual global, pues parece que nuestro país está de media tabla para abajo. Eso es cierto. Nuestro país es de los países que tienen tasas de suicidio más bajas comparados, por ejemplo, con Corea, donde tienen 28.3 suicidios por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, si nosotros analizamos el objetivo que planteó la Organización Mundial de la Salud en el Plan de Acción Mundial en cuanto a salud mental, que era contemplado de 2013 a 2020, el objetivo en cuanto a suicidio era disminuir en un 10% las tasas de suicidio. A más o menos 2 años que nos quedan para la fecha, pues no parece que México vaya a lograr ese objetivo. Es decir, no parece ni siquiera que se estén manteniendo las tasas, parece que están aumentando, contrario al objetivo que se había planteado. Desde el punto de vista psicológico, pues se han planteado diferentes propuestas teóricas que tienen la finalidad de explicar el fenómeno del suicidio y los fenómenos adyacentes. En realidad son varias las teorías que han tratado de responder por qué las personas se suicidan. La propuesta de Beck sobre la desesperanza, la propuesta de Schneemann sobre el dolor psicológico, desde las propuestas de Durkheim en 1892, por mencionar algunas otras. Sin embargo, en el proyecto de doctorado, en la teoría con la que nos quedamos y la que estamos trabajando, es la teoría interpersonal del suicidio, es la segunda más actual presentada. Fue propuesta en 2005 por el doctor Thomas Joyner. ¿Por qué nos quedamos con esta teoría? Son varias las razones. Una de ellas pues, es que la ciencia tiende a ser parsimoniosa. Entonces, la teoría más actual propuesta por Robbie O'Connor en 2011 pues involucra muchas más variables para tratar de explicar el fenómeno. Esta es más parsimoniosa, propone menos variables y cuenta con sustento empírico en diferentes poblaciones y con diferentes métodos estadísticos, es decir, en jóvenes adultos, en ancianos, en personas con algún trastorno mental, personas, estudiantes universitarios en diferentes partes del mundo y con diferentes métodos estadísticos. Principalmente se ha utilizado el método de Barber-Kane para identificar moderadores y mediadores o el análisis de trayectorias con base en el conocimiento de ecuaciones estructurales. Según todos estos procedimientos, la teoría interpersonal del suicidio pues, tiene respaldo empírico importante. ¿Qué es lo que propuso Joyner en 2005 de manera general? Pues dice que para que una persona tenga el deseo de suicidarse, pues se tienen que presentar al menos dos variables cognitivas, propuso, la pertenencia fallida y la percepción de una carga.
Es decir, cuando la persona se percibe como una carga para las personas cercanas a ella y además de eso identifica que no pertenece a un grupo social determinado, entonces hay ideación suicida. Pero dice Joyner, eso no es suficiente para que una persona intente quitarse la vida. En realidad, pocas son las teorías psicológicas que ponen atención en cómo las personas pasan de pensar en suicidarse a intentar suicidarse. Es ahí donde propone una tercera variable, que es la capacidad adquirida para suicidarse. Cuando en una misma persona, una persona se encuentra la pertenencia fallida, la percepción de ser una carga y la capacidad adquirida para suicidarse, entonces hablamos de que en esa persona aumenta la probabilidad de que haya un intento de suicidio de alta letalidad. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de este? Bueno, en realidad el objetivo del estudio 1 de mi proyecto es someter a prueba la validez de la teoría interpersonal del suicidio en población mexicana. Es decir, ha mostrado ser efectiva y las variables que propuso, que se han propuesto, han sido predictores confiables de la ideación y del intento de suicidio en diferentes poblaciones. Parece oportuno y relevante para nuestro país identificar si esta propuesta teórica pues funciona al menos de una manera similar en nuestro país. Los resultados que les muestro es que trabajamos con 256 estudiantes universitarios de la carrera de psicología de una universidad privada en la Ciudad de México. De manera general, como se esperaría en la carrera de psicología, tal vez trabajamos con personas de entre 17 y 29 años, la media de edad fue de casi 22 años, con una desviación estándar bajita. La mayoría, 3/3 partes prácticamente mujeres, 1/4 parte hombres y la mayoría solteros. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizamos para medir las variables en cuestionario de necesidades interpersonales, que es el instrumento que se ha utilizado a lo largo de los diferentes estudios a nivel internacional para medir estas dos variables, el percibirse como una carga y la pertenencia fallida? El instrumento que utilizamos aquí en realidad es producto de un trabajo de validación que hicimos anterior a este estudio piloto. Trabajamos con la versión más actualizada en español de este estudio, se hicieron adaptaciones culturales, se modificaron algunos reactivos y nos quedamos con este instrumento que es solamente de 10 reactivos en comparación con el de 15, que es la versión en inglés, con una consistencia interna para cada una de las dimensiones de punto 77 y de punto 87 y con índices de buen ajuste de manera general. La escala de capacidad adquirida para el suicidio, que nos ayuda a medir pues, justamente esta capacidad adquirida, que está dividida, digamos, en dos factores. La capacidad adquirida está constituida por el miedo a la muerte. Entre menos miedo a la muerte tenga una persona y más tolerancia al dolor físico, es más probable que la persona intente suicidarse. Entonces, esta escala que también se trabajó desde la versión más actualizada en inglés, se hizo todo el proceso de traducción, de retraducción al español en inglés, poesía, aspectos por el estilo, con una consistencia interna, la versión en la que trabajamos de punto 77 con 4 factores. Los índices de ajuste, pues también son índices de buen ajuste. Y finalmente utilizamos la escala de ideación suicida del IMADIS. El IMADIS es el Inventario Mexicano de Ansiedad, Depresión e Ideación Suicida que ha trabajado el doctor Samuel Jurado. La consistencia interna de esta escala, no utilizamos todo el instrumento, solamente la escala de ideación suicida es de punto 91, tiene 3 factores y los índices de ajuste también muestran buen ajuste. ¿Qué fue lo que hicimos? Por ser un estudio piloto, en realidad solamente corrimos algunas correlaciones y una regresión entre las variables, entre el percibirse como una carga, la pertenencia fallida, la capacidad adquirida para suicidarse y la ideación suicida. Aquí podrán ver en negrito las correlaciones que fueron significativas y sus magnitudes. Es muy importante identificar las magnitudes. Los resultados que obtenemos con las correlaciones pues en realidad coinciden y son congruentes tanto con la literatura internacional como la teoría. Es decir, vemos que hay una relación, al menos moderada, entre el percibirse como una carga con la ideación suicida y entre la pertenencia fallida con la ideación suicida. Me gustaría que pusieran mucha atención al respecto de que no se encontró una relación
entre la capacidad adquirida para suicidarse con la ideación suicida. Eso, les decía, es congruente con la literatura y con el modelo. En realidad, las variables que se identifican como predictores confiables de la ideación suicida, pues es el percibirse como una carga y la capacidad, y la pertenencia fallida, perdón. Asociado con el intento de suicidio está la capacidad adquirida. ¿Ok? Sin embargo, pues pasamos también a hacer una revisión lineal múltiple. Utilizamos el método paso por paso. Sin embargo, en realidad estuve jugando con el método. Sabemos que al utilizar diferentes métodos en el modelo de regresión, los resultados pueden ser diferentes. Sin embargo, a pesar de utilizar diferentes métodos, los resultados habitualmente eran los mismos. ¿Qué es lo que encontramos de manera general? Que el percibirse como una carga y la pertenencia fallida en conjunto fueron predictores confiables de la ideación suicida. Estas dos variables en conjunto explicaron el 43% de la varianza de la ideación suicida. Habrá que notar que el modelo se excluyó del modelo la capacidad adquirida para suicidarse. Y bueno, lo que se esperaba, pues porque la correlación no fue significativa, que no había relación. De manera individual, cada una de estas variables también reportaron ser predictores confiables, percibirse como una carga y pertenencia fallida. Sin embargo, estas variables de manera individual pues explican un poquito porcentaje de la varianza. Una de ellas casi el 14% y otra más o menos el 9% de la ideación suicida. Si nosotros sumamos estos porcentajes, pues no llegan a los 43 que explican el conjunto. Nuevamente, esto es congruente con la literatura y congruente con la teoría. Lo que propuso Joyner es que para que se presente la ideación suicida es necesario que ambas variables estén elevadas y no solamente una de ellas. Si solamente una de ellas está elevada, la probabilidad de que haya ideación suicida es menor. Nuevamente, les aclaro, la capacidad adquirida para suicidarse pues se excluyó del modelo al no ser un predictor confiable. Entonces, algunos puntos importantes a considerar sobre estos resultados, sobre esta breve presentación. Pues, como les he comentado en diferentes ocasiones, los resultados son congruentes con la literatura internacional, es decir, que el percibirse como una carga y la pertenencia fallida son predictores confiables de la ideación suicida. La capacidad que no se relaciona directamente con la ideación, sí, no se relaciona directamente con el intento de suicidio, que es lo que sugiere la literatura y la teoría, por supuesto. En ese sentido, se plantea que el objetivo que tenía este estudio piloto, se cumplió, pues lo que nos indica es que un estudio a mayor escala, con una muestra pues, mayor y con procedimientos estadísticos más complejos, como al menos el análisis de trayectorias, pues es viable y es importante poder realizar. Y pues es todo lo que yo traje para presentar. Muchas gracias. Agradecemos la participación de José Naum y continuamos con la presentación de Isaías Lara Clark, quien nos va a presentar el estudio de la figura humana como medida de habilidad visoespacial gráfica. Buenas tardes. Mi nombre es Isaías Lara, estoy terminando en investigación de doctorado. Mi comité tutor está formado por las doctoras Isabel Reyes Lagunes, Patricia Andrade Palos y Guadalupe Ángeles. Mi trabajo se titula El dibujo de la figura humana como medida de habilidad visoespacial gráfica en niños. Los dibujos de la figura humana han sido usados por 90 años como medida de inteligencia. Del lado izquierdo tienen los que han sido usados desde entonces hasta el más reciente del 2009. Y entre paréntesis aclarar que no se trata de la versión de evaluación de la personalidad iniciada por McCord, sino la parte iniciada por Goodenough relacionada con inteligencia. Entre los hallazgos empíricos comunes a las pruebas del dibujo de la figura humana de este tipo se encuentran los siguientes. En primer lugar, tienen correlaciones muy elevadas entre ellas. Eso hace o lleva a varios autores a decir que son pruebas muy parecidas entre sí, que se puede decir aproximadamente lo mismo acerca de todas ellas.
que tienen correlaciones entre la edad y el dibujo de la figura, la edad y el dibujo de la figura son altas, lo cual habla de maduración más que de inteligencia, que las correlaciones entre el dibujo de la figura humana y otras pruebas de inteligencia son bajas, y que generan falsos positivos y falsos negativos en un promedio de 45%, es decir, de fallos en sus diagnósticos. Esto ha llevado a varios autores a decir que estas pruebas no tienen validez como medida de inteligencia y que consecuentemente no deben ser usadas con esa finalidad. Hay, sin embargo, apoyo teórico y empírico para seguir estudiando la relación entre el dibujo de la figura humana y la inteligencia. Los estudios clásicos de Piaget, que dice que el dibujo manifiesta la función semiótica o la capacidad para formar conceptos, y los de Vygotsky, el cognitivismo cultural, quien dice que el dibujo manifiesta la creatividad, o en el dibujo se manifiesta la creatividad, y que esta es una variable sumamente importante en la inteligencia. Desde el punto de vista empírico, el estudio más extenso que se ha hecho con el dibujo de la figura humana es una investigación bicultural y nacional, México-Estados Unidos, el desarrollo de la personalidad en dos culturas, de Holtzman, Díaz Guerrero y Schwartz. En ese estudio, más que hacer correlaciones entre pruebas de inteligencia completas y el dibujo, se hicieron correlaciones entre habilidades específicas de la inteligencia y el dibujo. Se aplicaron 17 instrumentos, entre ellos, lógicamente, el dibujo de la figura humana. Y se puede jerarquizar por resultados de esas correlaciones lo estrecho de las relaciones entre estas variables y el dibujo, en una jerarquía que está en esta regla aquí a la izquierda, ¿no? En primer lugar, se encontraron correlaciones con la organización perceptual visual y, en último lugar, con la habilidad verbal y la habilidad aritmética. Es notable esto, las dos variables que están hasta abajo, porque suelen ser las variables que se incluyen en las pruebas de inteligencia para niños, para ver si tienen aptitudes suficientes para la escuela. Del lado derecho tenemos un modelo propuesto en el campo de la teoría multicomponencial de la inteligencia. Esta teoría plantea que estas funciones son gestionadas por distintos módulos funcionales neuropsicológicos, y estas autoras proponen un módulo del dibujo que está a su vez integrado por tres submódulos: un módulo de percepción visual, un módulo de imaginación visual y uno de producción gráfica, que tiene un sentido funcional. El de percepción visual habla de ingreso de información, análisis, clasificación, etc. El segundo módulo, el de imaginación, habla de su transformación, ligarlo con productos, con recuerdos previamente adquiridos y generar nuevos productos del pensamiento. Y el tercer submódulo habla de la producción gráfica o la proyección de una conducta. A partir de esto se propone sustituir la propuesta teórica de esta investigación, consistió en sustituir el modelo global de la inteligencia por un modelo factorial para construir los dibujos de la figura humana. La hipótesis consiste en que la habilidad para dibujar la figura humana se debe a la organización perceptual, a la imaginación visual, a la destreza gráfica, que se va a llamar de aquí en adelante habilidad espacial gráfica, y a la modulación. Y el objetivo, naturalmente, es determinar en qué medida la habilidad para dibujar la figura humana se debe a la habilidad espacial gráfica y a la modulación. Para darse una idea del cambio que se propone, aquí tenemos uno de los modelos del proyecto iniciado por Carroll, de los modelos jerárquicos factoriales de la inteligencia. Es un proyecto que tiene varios modelos que ellos recomiendan usarlos de forma inclusive combinada. No pretendo que se alcance a leer lo que sí está en la pantalla, pero la idea aquí es presentar que actualmente el dibujo de la figura humana pretendería estar midiendo todo esto, todo lo que se ve ahora en la pantalla, y lo que se está proponiendo es reducirlo a lo que está en azul en relación con imaginación, objetividad, y lo que está en naranja, ¿no?
Es decir, se reduce lo que se pretende medir, pero con la idea de aumentar el poder predictivo. El modelo teórico actual quedaría representado así: es a la izquierda la inteligencia general. La forma actual en que se usa es para emitir un coeficiente intelectual, causando la habilidad para dibujar la figura humana. Y el modelo que se propone quedaría integrado de esta manera: se incluye la maduración como variable independiente focal y 3 variables mediadoras que serían la habilidad visoespacial gráfica o que la componen, que son de las que he estado hablando como causantes de la habilidad para dibujar la figura humana. Como justificación de esta investigación es, en principio, que toda prueba debe ser válida y confiable para un uso justo. Esto es especialmente relevante considerando que esta prueba, o estas pruebas, son de las más usadas en la historia de la psicometría, siempre han estado entre las 3 y las 10 más usadas, y de sustituir el modelo global de la inteligencia del dibujo de la figura humana por un modelo jerárquico factorial permitirá construir pruebas del dibujo de la figura humana con mayor validez. Estas pruebas servirían para detectar rezagos en habilidades espaciales gráficas, para dar seguimiento a programas de enseñanza de lenguaje visual, para detectar habilidades sobresalientes, habilidades específicamente espaciales, y para evaluar a inmigrantes que no hablan el idioma local, sordomudos y analfabetas, cosa que se hace ya con esta prueba, pero como una medida de inteligencia general. En este caso sería para reducirlo. La investigación se desarrolló en 2 fases: una fase de conceptuación, en donde se prepararon los instrumentos, y la fase de comprobación del modelo. Se tenían que preparar o se tenía que disponer de 5 instrumentos. Como medida de inteligencia general se utilizó la prueba Shipley, versión A o combinación A, que incluye pensamiento verbal y abstracto. Es una prueba estandarizada en México. Como medida de evaluación perceptual se utilizó la prueba Shipley, la subescala Shipley, bloques que pertenece a Shipley, también estandarizada en México. Como medida de imaginación visual se hizo la adaptación de la evaluación multidimensional de la creatividad, la subescala visomotriz. Como medida de destreza gráfica se utilizó el Bender-Kopitz, estandarizado en México también, y como medida de la variable independiente, el dibujo de la figura humana se tuvo que adaptar. Entonces, en esta fase se adaptaron 2 pruebas. En cuanto a la adaptación de la escala de creatividad, se partió de la evaluación multidimensional de la creatividad EMU, hecha por Sánchez en el 2006. Se pensó en utilizar la prueba de Torrance, que es la más usada para medir creatividad. Solamente que esta es una prueba planteada para medir creatividad en general. Se necesitaba una prueba que fuera específicamente visomotriz. La aproximación de Sánchez tiene esa idea y tiene 3 dimensiones. Se tomó la dimensión visomotriz, se tomaron sus reactivos que también están basados en las teorías de la creatividad de Ilford y de Torrance, y entrevistando a expertos se llegó a la conclusión de que esta escala de creatividad visomotriz tenía criterios visuales muy pobres. En realidad tiene un primer filtro de frecuencia estadística del tema del dibujo o de la producción visual, que en realidad es un criterio verbal y no visual. Entonces, la recomendación que se hizo para este proyecto pues, fue incursionar en la teoría de la imagen, la ciencia de la imagen, la semiología de la imagen, y se pudo localizar un plan de comprensión de los productos visuales realizado para la enseñanza, para la capacitación de docentes a nivel primaria en España, de docentes de artes visuales. Entonces, quedó muy adecuado para la edad. Todos sus criterios de análisis de las imágenes visuales se convirtieron en reactivos, se integraron a los que ya se disponían y se llevó a cabo un procedimiento de validación psicométrica, para el cual se usó una prueba dividida en 3 partes. Una primera parte para análisis de reactivos se contó con la participación de 214 niños de 6 a 12 años, los 12 grupos de una escuela pública de la Colonia Guerrero. Para el análisis factorial confirmatorio se contó con la participación de 195 niños de otra escuela pública, y para una prueba de validez de criterios se contó con la participación de 51 estudiantes de una escuela de arte. La hipótesis para esta prueba de validez de criterio
radica en predecir que los estudiantes que tendrían que tener mayor actividad isomotriz van a sacar puntajes más elevados en esta prueba. El método de selección fue por conveniencia incidental. Naturalmente no se pudo hacer una prueba aleatorizada, como las dificultades que tomó la Secretaría de Educación Pública para hacer estos procedimientos, pero se tuvo acceso a 2 supervisiones de la Ciudad de México y se pudo contar con el ingreso a 6 escuelas. La aplicación fue grupal y en cuanto al análisis factorial exploratorio, se obtuvo una estructura que tiene sentido teórico, que se tendría que empezar a leer desde el inciso número 2 del lado derecho, que nos habla de indicador, o sea, 2 reactivos y conforman un indicador que habla de construcción de elementos básicos, como los ladrillos de una obra visual. En segundo lugar, veamos la parte 3, estructura. Son elementos gestálticos que unifican los elementos o los ladrillos en una estructura, el uso del marco, la presencia de un esqueleto, elementos de interacción. Y en tercer lugar, el inciso 1 se refiere a aquellos reactivos que tienen que ver ya con conferirle un significado al producto visual a través de metáforas, por ejemplo, creación de símbolos, trucos visuales, perspectivas, texturas, sombreados, etc. Esta estructura factorial tuvo una varianza explicada del 52.3% y una consistencia interna del 0.80. Se corroboró en el análisis factorial el modelo propuesto con índices de ajuste adecuados, y en el estudio de validación de criterio por comparación de grupos se encontró una diferencia de una desviación estándar entre el grupo normotípico y el grupo de artistas, naturalmente una diferencia estadísticamente significativa. Y aquí les pongo algunos ejemplos de los dibujos jerarquizados en orden de puntaje de los niños. El problema se plantea con el recuadro de la izquierda arriba. Se les dice a los niños que hagan un dibujo usando esos 4 estímulos, y el dibujo pues lo hacen en un protocolo que tienen. Y el puntaje aquí es de 15. En el caso del primer dibujo a la izquierda, 15 de 41 posibles. El puntaje del segundo dibujo es de 21 a 41, y así ustedes pueden seguir viendo los puntajes. Aquí tienen otros puntajes, otros dibujos. Aquí ya de plano ni se aprecian los estímulos, los logran enmascarar también con habilidad creativa que ya no se aprecia. En cuanto a la adaptación de la escala del dibujo, se partió de 3 de los más conocidos instrumentos del dibujo de la figura humana: el de Goodenough Harris, el Coppice y el último, el Banato y Gordovic. Se adicionaron 17 reactivos derivados de las dimensiones de creatividad de Guilford y Torrance. Se partió de 89 reactivos y se llevó a cabo el proceso de variación psicométrica con 219 niños de una escuela similar a las que ya se mencionaron. Se hizo un análisis de componentes principales con un porcentaje de varianza explicada del 55%, una consistencia interna de 0.88 y tiene sentido teórico. Quedaron 20 reactivos politómicos heterogéneos con distintos niveles de respuesta, y aquí tenemos una jerarquización. En el primer dibujo, 14 puntos de 76 posibles, el segundo de 59 puntos, el tercero de 63, el siguiente de 66, bueno, hay que ver los puntajes. Para comprobar el modelo, se hizo un estudio de campo para comprobación de hipótesis con 353 alumnos de 3 escuelas, 2 públicas y una privada. Se usaron los instrumentos que se han estado mencionando, y en el estudio de regresión, que sería con varianza explicada, el modelo prevalente, el modelo que se usa hasta ahorita, la relación del dibujo de la figura humana y la inteligencia general, se encontró una varianza explicada del 19%. El modelo propuesto, que sería el modelo 2,
se encontró una variabilidad explicada del 33%. Y bueno, la última columna de la derecha es descontando la covariable edad, que ya vimos que tiene un efecto importante. En el primer caso aumentó un poquito la variabilidad explicada y el modelo propuesto alcanzó el nivel de 52%. Y hasta abajo se presenta un modelo nada más para no dejar de probarlo, donde se integran tanto la inteligencia general como la habilidad visoespacial gráfica y aumentó nada más una décima porcentaje. Las conclusiones es que la conducta de dibujar es mejor explicada por la habilidad visoespacial gráfica que por la inteligencia general. Y un caso práctico fuera de esta muestra es un caso de pacientes que fue una sorpresa tanto para los papás como para mí encontrar estos dibujos, porque no sabían ellos, desde luego sabían que dibujaba mucho la niña, pero no sabían la capacidad visoespacial que tenía. Y el dibujo del centro está calificado con escala de tipografía humana y tiene un puntaje de 73 sobre 76, que es inclusive más alto que los dibujos de la escuela. Y eso sería. Muchas gracias. Agradecemos a Isaías y continuamos con el trabajo que nos va a presentar Omar Chávez Victorino, y que nos va a presentar su trabajo Componentes verbales durante el episodio interactivo Equipo médico-paciente y el ajuste médico en pacientes indígenas. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo les voy a presentar este trabajo que está hecho en conjunto con la UNAM, la FES Takara y el IMSS, específicamente el IMSS Prospera del estado de Guerrero. Está enfocado en población indígena mixteca y se llevó a cabo en una comunidad de la montaña de Guerrero. Para empezar, la población indígena, como sabemos, son habitantes de un lugar geográfico que ya estaban ahí antes de la llegada de los españoles, y tienen costumbres particulares, prácticas conductuales específicas. Entre ellas se encuentran la salud, todo lo relacionado con la salud, con sus instituciones y con los sistemas propios de curar y de detectar enfermedades. En México hay 18 millones de población indígena, siendo el 15% del total de los mexicanos, es decir, no es una población que sea poca, es una población que es grande en el país y va en aumento. La mayoría se encuentra ubicada en el centro y el sureste del país. Oaxaca es el estado que más población indígena tiene, Guerrero es el quinto, y de Guerrero el 15% de su población es indígena. ¿Qué es lo que sabemos de esa población en cuanto a la salud? No hay datos tan específicos porque hasta hace poco se incluyeron dentro de los registros epidemiológicos de las instituciones de salud el rubro como los indígenas como una etnia separada, como una población que tiene características distintas, pero hemos identificado que tienen peores indicadores de salud que el resto de la población, que por ejemplo la mortalidad por enfermedades transmisibles es del 16% respecto a la población no indígena, que es del 9%, y que hay una acumulación epidemiológica. Eso significa que enfermedades como la diabetes, el cáncer van en aumento, las crónicas, y las agudas, que en población no indígena se presentan en niveles mínimos, ellas siguen presentando en niveles muy altos, no desaparecen y se están sumando las crónicas. En cuanto a la adherencia terapéutica, lo que se ha visto es que tiene una adherencia menor que el resto de la población, que hay problemas de comunicación con el equipo médico cuando van al hospital, a la consulta, a las clínicas, que se resisten a acudir a las instituciones biomédicas de salud y que cuando van normalmente no terminan los tratamientos, los abandonan. Esto se debe en parte pues a que ellos tienen modelos diferentes al que nosotros practicamos, que es el biomédico. Ellos tienen modelos propios con instituciones también diferentes a las nuestras y personales o profesionales que atienden a la población que son distintos a los nuestros.
y eso lleva a que los criterios médicos que el equipo médico establece ante una enfermedad sean distintos a los que establecen los médicos que ellos tienen en su población, que en este caso son curanderos, chamanes, rezadores, entre otros. Y eso lleva a que su comportamiento no se ajuste al sistema biomédico, porque el comportamiento de salud es algo que se va aprendiendo. La nosología, semiología, etiología y tratamiento de los sistemas de salud se aprenden a lo largo de la vida, y por lo tanto el ajuste que tenemos a este tipo de sistemas pues requiere de un aprendizaje que va desde la familia hasta los medios de comunicación y campañas del gobierno. Lo que se ve también es que la población indígena, en primera instancia, ante alguna dolencia, algún padecimiento, ocupa remedios caseros, la medicina casera que se denomina, luego acude a su sistema médico propio y después al sistema biomédico, en este orden. Nosotros a veces lo hacemos al revés, ¿no? Primero lo casero, después un sistema biomédico, y también cuando vemos que no disminuye las dolencias que tenemos, acudimos a otros sistemas médicos que hay en la oferta. Actualmente, ¿qué se sabe? Bueno, el gobierno está obligado por constitución a dar cobertura a toda la población del país. Que los pacientes, independientemente de si son indígenas o no, buscan diferentes opciones para disminuir las dolencias, y en estas búsquedas acuden a distintas instituciones con sistemas médicos diferentes. Este trabajo es un acercamiento a cómo probabilizar que cuando los pacientes indígenas en esta búsqueda llegan a instituciones de salud biomédicas, el servicio sea efectivo. ¿Qué podemos hacer para eso? Entonces, lo que se ha observado específicamente y principalmente en otras disciplinas como la antropología médica, toda esa parte intercultural, la bioética, es que ante diferencias culturales hay valoraciones negativas por parte del equipo médico al paciente indígena, es decir, descalifica su comportamiento por no ajustarse a lo que nosotros consideramos que es un comportamiento en salud. Por otra parte, que lo que se dice en la consulta, la interacción lingüística, determina, influye directamente el comportamiento del paciente en cuanto a la salud, es decir, influye en la adherencia terapéutica. Y que el equipo médico, para que el tratamiento, el servicio médico sea efectivo en condiciones de diferencias culturales cuando atiende a población indígena, requiere llevar a cabo equivalencias o transcripciones a las prácticas médicas, es decir, requiere elaborar lenguajes puente que permitan al paciente entrar en contacto con el sistema médico que el equipo, que el médico, los enfermeros, los psicólogos llevan a cabo o en los que está basado su trabajo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, observar el comportamiento del equipo médico que atiende a la población indígena, entrenar a ese equipo médico en habilidades interculturales y la elaboración de lenguajes fuentes, como ya lo había mencionado. En este trabajo y de manera general se utiliza el modelo de interacción psicológica en el ámbito de la salud, en el cual pues el énfasis se enfoca en los componentes verbales, es decir, en lo que se dicen durante la consulta, ya que esos componentes verbales se relacionan directamente con el ajuste médico. Esta interacción médica está contextualizada siempre en criterios paradigmáticos, es decir, el modelo médico, en la institución médica y en los segmentos interactivos que conforman la consulta. En este caso, como el equipo médico y el paciente indígena tienen criterios paradigmáticos institucionales distintos, se complican los componentes verbales, se dificulta la interacción lingüística durante el consultorio. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Identificar el tipo de componentes verbales que se presentan durante los segmentos interactivos equipo médico-paciente. Componentes verbales se van a observar valorativos y transcriptivos, que más adelante les explico de qué tratan. Y los segmentos interactivos son aquellos que componen la consulta, que es diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento. Esto en situaciones de diferencias culturales ante condiciones de diagnóstico de enfermedades crónico-degenerativas y agudo-infecciosas. Es un estudio no experimental, longitudinal y descriptivo, y participaron, es una muestra no probabilística, y participaron o están participando porque es un estudio que está en curso. De hecho, actualmente lo que voy a presentar son datos sociodemográficos, principalmente porque los análisis todavía están llevando a cabo y las observaciones todavía no terminan.
pero están participando los pacientes indígenas mixtecos del estado de Guerrero, de la población de Dos Ríos, que acudieron a la unidad médico rural UMR 16 en la comunidad de Dos Ríos, municipio de Cochape Grande, México. Y también participaron el equipo médico que presta su servicio en esta UMR 16. Al fondo, bueno, todo esto es la comunidad de Dos Ríos, y eso que se ve ahí es la UMR 16. Todo alrededor son montañas. Más adelante les voy a poner un video para contextualizar más cómo es la vida ahí en el pueblo. Criterios de inclusión, pues son esos que se mencionan aquí, que sean de origen mixteco, que en este caso toda la población es mixteca, que acudan a la UMR, que presenten algunos de este tipo de enfermedades, y el equipo médico que está instaurado y que presta su servicio en esta UMR. Y los criterios de exclusión son pacientes que no sean indígenas o que expresaron su decisión de no participar en el estudio. El consentimiento informado se dio al comisario de la población, ya que casi el 100% de los indígenas de este pueblo no saben leer y escribir, entonces no tiene caso que se le dé un documento firmado para que lo lean y lo firmen si no saben, y de acuerdo a la Ley General de la Salud, en estas condiciones se puede acudir a los representantes de la población para que decidan si se puede llevar a cabo o no un estudio de este tipo. El estudio va a tener una duración de 5 meses, por lo tanto las observaciones están limitadas a este periodo, y la situación fue durante el consultorio, que tiene una amplitud de 3x3, se utilizó una cámara para grabar las interacciones lingüísticas que se llevaban a cabo entre el equipo médico y el paciente, de tal manera que quedaba así. Aquí está el médico, el paciente, y la cámara estaba colocada en esta parte para permitir que se grabaran la interacción de la dieta completa. El equipo médico está conformado por dos equipos, uno en fin de semana y uno entre semana. Entre semana el médico habla mixteco y español, y el fin de semana el médico solo habla castellano. Aunque sean fin de semana y entre semana, en total el periodo de observación o el periodo de días efectivos es casi el mismo, porque el equipo de entre semana gasta un día en subir, o sea, llega los lunes, pero ya casi no da consulta porque llegan en la tarde-noche y baja los viernes. Entonces son 3 días efectivos y el fin de semana son 2 días efectivos. No hay tanta diferencia en los días que atienden a la población cada uno. Los componentes verbales, como mencionaba, que es lo que se va a observar durante la interacción. Los valorativos son aquellos en los que se muestra una adjetivación del comportamiento, calificando en términos de anormal, normal, adecuado, inadecuado, bueno, malo, en función de un sistema de salud particular. Por ejemplo, un componente verbal valorativo positivo es cuando el médico le dice al paciente que eso que está haciendo es bueno porque lo va a llevar a curarse. Uno negativo es cuando le menciona que ya no vaya con el curandero porque eso no sirve y no le va a hacer que se mejore de acuerdo a la condición que tiene. Los componentes verbales transcriptivos son aquellos en los que se elabora un lenguaje fuente entre el comportamiento del equipo médico y el comportamiento del paciente. Los complementarios es cuando el equipo médico le dice al paciente, por ejemplo, a esas hierbas que tú estás llevando, que estás tomando, o a ese ritual que tú estás haciendo, ¿por qué no le incluyes esas pastillas a ver qué efecto tienen? O sea, que se complementan los sistemas. El educativo es cuando le explica los fundamentos de por qué eso que le está dando es adecuado. Esta pastilla tiene cierta sustancia que va a hacer que funcione en tu organismo por tales motivos. Y el análogo es cuando compara lo que está pasando. Mira, eso que yo te estoy dando es como cuando tú vas con el curandero y te hacen este tipo de tratamientos. Es un efecto similar, ¿por qué no lo intentas? ¿No? Los instrumentos que utilizaron fue una cámara Panasonic para grabar las interacciones verbales, el de Observer XT, que va a ser para analizar las interacciones verbales, y el sistema de categorización de los componentes verbales durante el episodio interactivo médico-paciente que fue elaborado para este estudio. Es muy extenso, pero bueno, algo de lo que nos va a permitir este sistema pues es identificar el inicio y el fin de los componentes verbales y cuáles se presentaron, ¿no? Transcriptivos o valorativos, qué persona inicia la interacción lingüística durante el consultorio,
Criterios para identificar momentos de diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento, es decir, qué tipo de momentos son los que más se presentan en la consulta, en qué gasta más tiempo el médico. La interacción principal entre quienes se establecen, porque en esta población lo común es que acudan muchas personas a la consulta. Se acude el paciente para acompañarlo de toda la familia. Y a veces cuando va la mujer es la que está enferma, ella no habla, habla el hombre todo el tiempo. Entonces vamos a ver entre quiénes se establece la interacción principal, la duración de interacción equipo médico-paciente, la duración total de la consulta, la interacción lingüística relacionada con farmacología, dieta, actividad física, y cuando el médico lleva a cabo revisiones para llevar a cabo el diagnóstico, si estas revisiones van acompañadas de componentes verbales o no. Es decir, cuando pasa el paciente a la mesa que se acueste y lo revisa, si le dice lo que está llevando a cabo, si le explica por qué lo está haciendo, solamente lleva a cabo los procedimientos instrumentales. Es el tipo de cosas que va a permitir observar el sistema de categorización. Las mediciones que se van a hacer adicionales a este sistema, pues va a ser la frecuencia y duración de los componentes verbales que se presenten durante los segmentos interactivos y adhesión terapéutica, es decir, si asisten a las citas que tienen y en qué porcentaje, y a las citas programadas, y algunos datos biológicos que podamos obtener en aquellas situaciones en las que se les pidan análisis de laboratorio y que los lleven a la consulta. Se van a analizar pues distribución de frecuencias, programas de los componentes verbales, media duración estándar de la duración de sus componentes y qué diferencia hay de los componentes verbales que lleva a cabo el equipo médico y los pacientes. Entonces, hasta el momento los resultados son sobre todo sociodemográficos, observacionales de las condiciones en las que viven, porque todavía estamos llevando a cabo observaciones. Hasta ahorita llevamos 84 casos grabados de los médicos, falta grabar la interacción entre las enfermeras. Y aquí los datos son interesantes. Ante el médico que habla mixteco se presenta el 91% de las consultas, y ante el médico que habla castellano solamente el 9%. Es decir, es muy importante que el equipo médico que da servicio en estas poblaciones hable el mismo idioma, ¿no? De hecho, la Constitución lo dice como algo obligatorio. 44 de los casos son por enfermedad aguda, el 6 por crónica. Hay muchos embarazos, mucho embarazo adolescente, mujeres que tienen 13 embarazos, 12, entonces 2 por accidente, 1 por intoxicación y 3 de cita sana. Como sean inscritos al programa InsProspera, son obligados a ir al médico 2 veces al año. Entonces algunos van porque es su obligación para que el gobierno les dé el apoyo económico de Prospera. Si no van a la clínica, no se los dan. A eso se refiere con cita sana. Como se puede ver aquí, en lo amarillo es el 79.76 son analfabetas, el 12.39 sabe leer y escribir, 5 terminó la primaria, 2 secundaria y menos del 1% tiene media superior terminada. La mayoría de la población tiene de 0 a 10 años y de ahí va disminuyendo. Es una población flotante, ya que las condiciones no permiten generar ingresos económicos y tienen que emigrar a otros estados. Entonces la mayoría son jóvenes y de ahí para abajo pues va disminuyendo. Lo que se puede observar es que, bueno, este municipio que es Cochuapa Grande es el segundo con mayor condiciones de pobreza extrema del país. Hace 10 años era el primero, ahora ya es el segundo. Hay una escasa posibilidad de variedad en la dieta. Hay solo una tienda en el pueblo. Este pueblo es aproximadamente de 1000 personas, pero en esta tienda pues no existe la posibilidad de adquirir ni carne, ni frutas, ni verduras. La mayoría son alimentos ricos en harinas y carbohidratos. Como se va la luz todo el tiempo, casi en el periodo que yo estaba allá, que fue todo septiembre y agosto, todos los días se iba la luz. O sea, no hubo un día que no se fuera la luz, ya sea en la mañana o en la noche, y a veces tardaba hasta 3 días en regresar. Entonces no pueden tener alimentos perecederos allá. Y todo lo que se ofrece pues son empaquetados, Coca-Cola y cervezas. La población más cercana que tiene servicios de tercer nivel, que tiene hospitales, se encuentra a 4 o 5 horas de distancia. Y los pueblos que se benefician de esta población deben de caminar hasta 2 horas para llegar a la UMR. No tienen drenaje, no tienen sistema de recolección de basura, no hay pavimentación ni piso firme.
Este es el tipo de alimentos que se encuentra en la tienda. Esa es la tienda que vive en el pueblo. Esa es la cama en la que duermen y el piso, pues, como ven, no es piso firme, es una especie de lodo. De aquí consumen el agua, son sistemas de agua que se escurre de los ríos y de ahí toman el agua. Y bueno, lo que se puede observar es que sí acuden a la UMR, de hecho acuden cada vez más, por lo tanto están haciendo uso de la institución biomédica, acuden mucho a revisarse para partos, para el ultrasonido, para observar cómo está el producto, pero no van para atenderse a la hora del parto, lo tienen en su casa con parteras. Si podemos observar los meses en 2 diferentes años, podemos ver que va en aumento el uso de la UMR, que por ejemplo en el último año, 2018, la mayoría de los casos atendidos pues, fueron con el médico que habla mixteco, ¿no? Otra vez. Lo que se puede observar es que factores protectores, pues cuando el médico habla el mismo idioma que los pacientes, eso hace que sea más probable que acudan a la OMR, que completen su servicio médico, y por otro lado la actividad física que llevan a cabo choca con factores como obesidad. De hecho allá casi no se presenta obesidad, camina alrededor de 4 horas diarias para sus actividades, ¿no? Factores de riesgo, pues las condiciones estructurales total del pueblo, lejanía de las ciudades con hospitales de tercer nivel, disponibilidad de alimentos nulos y la distancia de las poblaciones que se benefician de la UMR a esta. Pues ya no bueno, les voy a poner el video.
agradecemos a todos sus compañeros. Ojalá y tengan alguna duda, pregunta o comentario para fortalecer las investigaciones que están realizando. ¿Alguien quiere participar de los que están aquí presentes? Por favor. Gracias. Bueno, muchas felicidades, me gustaron todos sus trabajos, me parecieron muy buenos y particularmente muy relevantes en sus distintos campos. Nada más hay algunas observaciones que no sé si yo lo percibí así, particularmente en el trabajo, disculpen que no tengo el nombre presente, pero el trabajo del dibujo de la figura humana, donde no me quedaba claro si todos los indicadores de confiabilidad y validez eran los adecuados para el posterior trabajo que se hizo de ellos, que en diseño me pareció muy bueno, pero digo, además porque, por ejemplo, recuerdo un índice de alfa de menos de 0.50, si no me equivoco, para una escala, y algunos índices de ajuste del análisis factorial me parecían más bajos de lo recomendado en general. Entonces nada más es una pregunta de, bueno, ¿qué tan, si estos índices están así como creo que los vi, qué tanto conviene darle continuidad particularmente a esas subescalas, porque habían otras que me parecían bastante adecuadas? Entonces, ¿qué tan conveniente es en principio? Y rápidamente en el trabajo de mi compañero aquí, ¿qué tanto influye que la muestra sea únicamente de estudiantes en términos de generalizar la validez del modelo para, digamos, poblaciones que se van a estudiar distintas, tengo entendido, a estudiantes universitarios? Gracias. Muchas gracias. Los índices de las escalas, los alfas son superiores a 0.80 en el caso de la escala de actividad y el dibujo de la figura humana. Y en el caso de alguna de las subescalas, de los factores, creo que es a lo que se refiere, había factores con menores índices, 0.70, y había algunos indicadores que no lo quise quitar porque todavía hay que interpretar esos factores, en el caso del dibujo de la figura humana, porque se necesita encontrar, o sea, no los quiero desaparecer todavía. Yo sé que mi tutora me regañaría porque ya obviamente los activos que no funcionan, pero aquí hay temas de autoimagen, de función receptomotora que hay que esclarecer, ¿no? Entonces todavía no los quiero eliminar porque, pues mira, en este caso tú tienes el protocolo de dibujo y tú lo puedes analizar varias veces con distintos reactivos, como no tienes que volver a aplicarlo, siempre y cuando no cambies el estímulo inicial. Pero en cuanto a índices de ajuste de los análisis factoriales, del análisis factorial confirmatorio en el caso de la primera escala, los índices eran correctos. Parece que uno no, pero dos sí. Entonces, había uno que era limítrofe y dos que eran adecuados. Gracias. Buenas tardes. Creo que tu anotación es muy pertinente, muchas gracias por ella. Por supuesto que con la muestra que estamos reportando, pues no podríamos hablar de generalizar la propuesta teórica a la población. Por supuesto, son características muy específicas, y lo señalaba yo al respecto de la licenciatura de psicología, aún no sea de esta universidad. Fue una situación que comentamos con mis tutores, con la doctora también Carla Cancino, que ella nos proponía que iniciáramos a validar la teoría primero en población sana, ¿no? Sin embargo, a pesar de esta situación, un componente muy importante para quedarnos con este tipo de muestra es que, según el INEGI, el 61% de los suicidios de los que yo he hablado de 2016 en nuestro país, el 61% están en personas entre 19 y 34 años. El intervalo con mayor frecuencia de suicidios estamos en los entre 19 y 24 años, y ya los adolescentes son el segundo intervalo más frecuente, ¿no? Entonces
teóricamente lo estamos haciendo en una muestra sana, pero realmente el objetivo del estudio piloto era medir la viabilidad, y entonces el objetivo sería, pues sí, primero expandirlo a estudiantes universitarios de diferentes carreras, por supuesto, aumentar la muestra, pues por el estilo, pero como bien mencionas, con la muestra que presenté, pues, no, la generalización sería bastante complicada, ¿no? Podemos decir que el estudio y la teoría parece ser viable, parece tener cierta validez como en la literatura, congruente con la teoría específicamente, pues en una muestra donde la mayoría son mujeres, donde la mayoría son solteros y que son estudiantes, ¿no? Por supuesto, tienes razón. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, algún comentario? Por favor, adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esos proyectos, muy interesantes cada uno de ellos. Mis preguntas van para los expositores. Isaías, conozco eternamente, pero el último expositor no. Bueno, en el caso de Isaías, tomando en cuenta que de alguna manera la figura humana, como la presentas, está tomando a consideración que existe una especie de rasgo latente detrás del dibujo en sí mismo, ¿qué tanto sería pertinente en realidad hacer análisis con TRI, con teoría de respuesta al ítem, y no tanto desde la teoría clásica? Porque de repente cuando presentaste análisis factoriales complementarios exploratorios, me puse a pensar qué tan pertinente era realmente un análisis desde la teoría clásica para medir un rasgo latente que dices que está ahí, cuando en realidad en la actualidad tenemos formas de saber con mayor precisión que existe un rasgo latente que aumenta con una cierta dificultad, que cambia de cierto grupo, e incluso de cierta persona a persona, que es la idea de ese tipo de escalas, que se aplique a una sola persona en sí mismo y que cada persona tenga su propio indicador. Entonces, ¿qué tan pertinente sería realizar un análisis desde la teoría de responsabilidad de cualquier modelo, el que se ajuste mejor, en lugar de hacer modelos desde el modelo clásico? Particularmente me pregunté mucho el sentido de hacer un análisis factorial exploratorio a una prueba así. Y en el caso del último expositor, Omar, muchas gracias. Omar, me queda claro lo crítico del asunto de la comunidad, que tienen situaciones evidentemente alarmantes y que hay que atender, y dentro de tu proyecto quizás queda la duda de ¿y después qué viene? Analizo el discurso que existe entre el paciente y el médico, ¿para qué? Después se va a proponer quizás una cuestión de adherencia terapéutica, porque sería una de las diapositivas, pero también queda la duda de si la mediste. Hubo una medición de la adherencia terapéutica que dijeras, bueno, después de analizarlo me dijo una cierta cosa y luego entonces sé que existe una adherencia, o se quedó como un análisis como para explorar en 4 años. Entonces queda mucho la duda sobre eso, ¿no? Muchas gracias. Gracias, por favor. Gracias. En relación con la teoría de respuesta reactivo, desde luego tienes razón. Yo creo que cualquier escala tendría que ir ascendiendo, ¿no?, en la utilización de las distintas teorías, empezando por teoría clásica, teoría de respuesta reactivo y estadística bayesiana, preferencialmente. Pero creo que es adecuado empezar con teoría clásica para, pues, en primer lugar, ver si hay sentido. Si el constructo tiene sentido en el modelo que se presenta. Y luego también, pues, sí se pueden efectivamente ir desarrollando reactivos. En el proceso yo encontré, si empecé con 89 reactivos en el caso de la figura humana, pienso que podrían salir los 80, 100 reactivos con mucho mayor nivel de detalle, que efectivamente con teoría clásica se perderían para cada muestra dependiendo de su nivel. En cambio, con teoría de respuesta al reactivo se podrían conservar y caracterizar cada uno de los reactivos de acuerdo con sus indicadores, de acuerdo con la teoría de respuesta al reactivo, y sí, como más fácilmente conformar escalas para distintos tipos de poblaciones. Entonces la pregunta es muy pertinente y yo creo que ese sería el destino de este trabajo. Empezar a analizarlo primero, recopilar todos los reactivos que yo fui encontrando. Muchos van a salir de teorías del arte, teorías de la comunicación visual, y irlos analizando y probando con teoría de respuesta reactiva. Entonces, sí.
¿Cuál es tu nombre, perdón? Pablo. Pablo, es interesante esto que mencionas. Una vez que se identifica cuáles son el tipo de interacción lingüística que se establece ahí y compararlo con lo que se ha dicho en la literatura, que es lo más conveniente cuando abordamos este tipo de población, lo que se va a llevar a cabo es una presentación ante el equipo médico de lo que se obtuvo y un entrenamiento en habilidades interculturales. Entonces, de todo el conocimiento que se tiene, se le van a dar tanto instrumentos como un entrenamiento en qué es lo que se puede modificar para que su servicio sea más efectivo. Eso es en lo que va a concluir el proyecto de investigación. Es descriptivo. Ya una vez que se identifique lo que se va a hacer, lo que está presentado en el consultorio durante el servicio médico, eso es lo que se va a hacer. Y créeme que 4 años no es tanto tiempo, porque se pasa mucho en conseguir los permisos y en contactar en este caso al ISSSTE Prospera Guerrero. Fue llegar hasta el director general de ISSSTE Prospera Guerrero, que asignaron a población, y como somos poblaciones extrañas, invasoras, no puedes llegar, o sea, no es como aquí llegas al hospital y ves un protocolo. Allá tuve que ir y empezar a darme a conocer con la población para que permitieran que yo estuviera viviendo en la clínica, para que permitieran que yo estuviera en la comunidad, porque cualquier persona extraña que ven, la policía comunitaria la detiene y la interroga porque está ahí, ¿no? O sea, son comunidades cerradas que se protegen porque si no se protegen, pues nosotros vamos y invadimos, ¿no? Entonces requiere un proceso y un tiempo muy largo el poder llegar y que te acepten y empezar las observaciones. Por eso te digo que al final a veces requieres más tiempo, pero sí entiendo esta duda por las comparaciones que hay entre las observaciones, ¿no? En población en la ciudad, por ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien más que guste generar una pregunta? Por favor. ¿Los médicos y las enfermeras saben que están siendo grabados? Sí. Sí, ¿y saben el objetivo del estudio también? No. Okay. O sea, cuando llegamos, el planteamiento fue: vamos a observar el comportamiento de los pacientes, porque sabemos que es difícil que se adhieran al tratamiento, ¿no? Entonces, eso disminuye la posibilidad de que cambien su comportamiento cuando está en la cama, que den la consulta como ellos dan normalmente. Y también por eso no llevé a cabo evaluaciones de la adherencia terapéutica antes, porque lo que yo quería era observar lo que se presenta. Y ellos, por ejemplo, no tienen instrumentos para evaluar adherencia terapéutica, y las respuestas que dan son escritas cuando la población es analfabeta, ¿no? Ese tipo de cuestiones que al final se les va a dar instrumentos criptográficos para que sean más efectivos de acuerdo a la población. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, les agradezco mucho su presencia y por favor un aplauso para sus compañeros.